Buenas tardes, hermanos. Qué gustazo estar aquí otra vez con ustedes. Me voy a esperar un ratito a que todos se enlacen en línea y estemos aquí preparados para empezar pues lo que tenemos para el día de hoy, este servicio de media semana. Bienvenidos a todos los que nos ven en línea y bienvenidos a la Iglesia Bíblica Laurel. Estamos aquí para servirles y para proclamar la palabra de Dios para aquellos que buscan la vida eterna, aquellos que buscan lo que es verdadero y lo que necesita uno para tener una entereza de carácter, de vida y tener ese gozo que uno tanto desea en estos tiempos específicamente. Entonces, ya se están enlazando, vamos a empezar en oración. Padre eterno, te damos gracias por tenernos aquí en esta tarde después de unas lindas alabanzas por nuestro hermano Alex, y te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, que vamos a reflexionar en lo que ha estado pasando, en lo que se habló un poco el domingo pasado, pero más que nada nos vamos a enfocar en lo que tu palabra tiene para nosotros en esta tarde, Señor. Gracias, Padre eterno, por esta noche que tenemos aquí para unirnos en 3 semanas como familia por medio de este aparato ahora que es la televisora o el teléfono. Y te pedimos, Señor, que nos instruyas y que nos guías en tu Santo Espíritu para reflexionar en esta noche lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues buenas tardes, hermanos. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a ver un poco acerca de lo que se meditó un poco el domingo pasado, pero no voy a tocar en su completo mensaje de lo que dijo nuestro hermano. Simplemente quiero mencionarles y recalcarles y resumirles lo que se habló acerca del Día de las Madres. Fue un recordatorio de estas mujeres y se mencionaron a 3 de ellas, a Ana, a Jocabed y a María. Y cada una de estas mujeres es un acto de fe. Es un acto de fe por fe en lo que necesitaban, en su necesidad. Por ejemplo, Ana tuvo una gran necesidad, no podía tener hijos. Y ella oró a Dios en el templo por fe y que tuviera un hijo. Ella deseaba un hijo. Y cuando está orando a Ana, tan grande fue su fe que le hace una promesa a Dios, como si hiciera ella un pacto, sabiendo que iba a recibir lo que ya había orado. Y tiene a su pequeño hijo después de un tiempo y lo trae de regreso a donde ella prometió entregarlo en servicio a Dios y que iba a ser un hombre de Dios, y lo hizo. Entonces esta fe que tuvo Ana es sumamente increíble, porque pidió y dijo, cuando lo tenga te lo entrego de regreso, y lo hizo. Y luego vimos a Jocabed, esta mujer que bajo un decreto horrible donde el hombre que estaba en esos tiempos, el rey de Egipto, el faraón, de una orden de matar a todos los niños pequeñitos, y ella tenía justo a Moisés. Y dice la palabra que un niño muy bonito, y ella por fe lo ocultó. Esta fe lo mandó a ocultarlo por 3 meses, y después lo mandó en una canastita por el río, cerca donde sabía que se bañaba la hija del rey. Y bueno, pero todo esto lo hizo por fe. Y luego se nos mencionó a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y ella por fe le dijo al ángel que le anunciaba las buenas nuevas de lo que iba a suceder en los tiempos venideros, y sus palabras fueron: que se haga tu voluntad, que se haga como has dicho. Por fe lo sabía, sabiendo que lo que ocurriría, ¿no? Estar embarazada, sin estar casada, apedreada, muchas cosas le pudieran haber pasado, y aceptó su mala reputación a lo mejor, y al final saber que sufriría la pérdida del fruto de su vientre, asesinado en una cruz. Y dijo: que se haga tu voluntad. Por fe estas 3 mujeres fueron mencionadas el domingo pasado. Y vamos a tocar un poco de ese tema ahorita. Estuve orando en la semana y dije: ¿qué hablaremos, Señor? ¿Qué es lo que quieres para nosotros escuchar en estos tiempos? Y fue la fe. Dios habló de la fe, me habló mucho de la fe. Y vamos a leer el pasaje de Hebreos 11 si me quieren acompañar. Y lo voy a dar a vuelo de águila, pero voy a mencionar uno que otros versículos
pensando en lo que habla acerca de la fe. Entonces, estas tres mujeres hablando acerca de la fe que ejercieron en sus tiempos, bajo peligro, bajo situaciones muy difíciles, tomaron grandes pasos de fe. Y Dios obró por medio de esa fe en sus vidas. Entonces, ¿cómo usaremos ahorita, o cómo usamos nosotros, cristianos contemporáneos de este siglo, cómo usamos la fe en estos tiempos? ¿Qué representa la fe para ti en estos tiempos? ¿Realmente dependes de la fe cuando no hay seguridad? ¿Realmente piensa en eso? ¿Dependes de la fe en nuestro Salvador cuando no hay seguridad? ¿En qué áreas en tu vida se ve que no usas la fe? ¿O en qué áreas de tu vida se ve que no hay fe? ¿Usas el don de Dios? Que la fe es un regalo de Dios. Pero ¿usas ese don de Dios nada más para la salvación? ¿Solamente? ¿O la usas para tu vida diaria? ¿Para qué usas la fe? ¿Para qué se usa este don que Dios nos ha dado? Para eso vamos a Hebreos 1. Y en Hebreos 1 nos habla de qué es la fe. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En resumen, hermanos, en Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza, la primera C, de lo que se espera. Certeza de lo que vas a esperar. La segunda C es la convicción de lo que no has visto, en otras palabras. Vas a tener esta certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, certeza y convicción. Entonces, si nuestra fe es certeza y convicción, ¿por qué dudamos? ¿Por qué hay miedo? ¿Por qué hay temor? Certeza y convicción. Son dos cosas muy importantes que ignoramos de nuestra fe. La certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas tú en tu vida? ¿Qué es lo que esperas que Dios va a hacer en tu vida? ¿Te llamó nada más para salvación y desecharte y dejarte al aire libre, al externo, al mundo y sin protección y sin nada? No. Hay una certeza de algo que estamos esperando. Y es, por supuesto, nuestra salvación en Cristo Jesús. Pero también la fe es una convicción, hermanos. Esta convicción es de algo que jamás has visto. Y esto se ejerce la fe. En el versículo 2 dice que por medio de la fe, dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio. Alcanzaron buen testimonio. Los antiguos, Abraham, Isaac, Jacob, los padres de la fe, Moisés, todos estos hombres antes de nosotros en el Antiguo Testamento alcanzaron buen testimonio. En el versículo 3 nos dice esto: por la fe, hermanos, por la fe entendemos cómo fue hecho el universo. En Génesis dice que Dios habló, abrió su boca y dijo que se haga esto, que se haga el otro, día 1, día 2, día 3, hasta el día sexto, y descansó. Por fe entendemos cómo el universo fue formado. Por fe entendemos cómo el universo fue formado. Es el testimonio de Dios en las Escrituras y por fe lo entendemos y lo creemos. Por la palabra de Dios, todo fue hecho de lo que no se ve. Todo lo que el que no se ve, hizo todo lo que ves. Por fe lo entendemos, por fe entiendes. Ves la creación y ves la creación y dicen, tiene que haber un creador. Tiene que haber un creador. Por fe. Por fe entendemos todo lo que fue hecho. De lo que se dice así la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Increíblemente. Ahora, brinquemos. Esta es una pequeña introducción de lo que es la fe en estos tiempos que estamos viviendo. En los tiempos que tenemos de enfermedades, de falta de trabajo, de falta de salud, muchas de estas cositas. Ahora, sin fe, dice el versículo 6 en Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que hay Dios, que está de Dios. Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces,
Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. No podemos andar caminando fuera en este mundo con todas las inseguridades, todo lo que vemos en la radio, en la televisión, en la media, de teléfonos ahora, y vemos, y no podemos andar dudando, temerosos del porvenir, porque la fe es la certeza de lo que esperamos, del porvenir, en otras palabras, es la certeza del porvenir y la convicción de lo que no se ve. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Uno que es ya hijo de Dios, que se ha dado su vida a Cristo y anda caminando en esta tierra, tiene que estar caminando por esta fe. Tenemos los ejemplos de Ana, Jocabed y María, y muchos otros más. Si lees todo el libro de Hebreos, especialmente este capítulo, el 11, habla de todos estos héroes de la fe. Todo lo que hicieron fue por fe y para fe. Entonces, ¿estás usando ese don del Señor para salvación solamente? ¿Solamente confías en Dios para que en un punto final de tu vida, cuando te mueras y llegue tu tiempo, digas, Señor, ahora sí tengo fe porque me vas a resucitar de los muertos o me vas a llevar al cielo? Pero pasas, digamos, 20, 30, 40 años aquí en la tierra desde que entregaste tu vida a Cristo, y pasas 20 años de vida cristiana o 30 años de tu vida cristiana, pero lleno de dudas, dudando de la fe en Dios, dudando de su provisión, con temores aquí, con temores allá, con miedos, esperanzándote en tu trabajo, esperanzándote en tus fuerzas, esperanzándote en ciertas cosas que tú quieres hacer para salir adelante. Pasas así toda tu vida, pero confías en Dios al final de tu vida por fe de que te va a levantar de los muertos y que vas a entrar en el cielo y vas a estar con Él por el resto de la vida eterna. Por eso sí lo confías. Entonces mi pregunta es, ¿usas el don para la salvación solamente o lo usas para la vida diaria? Para la vida diaria. Por supuesto van a haber momentos específicos donde Dios te va a llevar en tu vida y vas a tener que ejercer esa fe. Tu fe va a tener que crecer. Entonces, es certeza, es convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que esperamos. Estamos ciertamente seguros de que Dios no es mentiroso y Él nos va a responder conforme a sus promesas. Por la fe entendemos todo que hizo todo el universo. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, como dice el versículo 6. Y en los que se le acercan, dice la palabra de Dios, que se le acerquen a Dios con creencia, porque hay Dios. Porque hay Dios. Entonces, acércate a Dios sabiendo que hay. En el versículo 7 menciona un hombre, y no voy a enfatizar tanto a los hombres de la fe, pero sino la acción que hicieron, bajo qué circunstancia lo hicieron. Y en el versículo 7 habla de este hombre llamado Noé, que le advierte Dios de un diluvio. Nunca había visto un diluvio, hermanos. Jamás había visto un diluvio en los tiempos antiguos. Y Dios le advierte de este diluvio, y dice la palabra que este varón, Dios le dijo, acerca de estas cosas, dice la palabra del versículo 7, que aún no veían. Le dijo algo incierto, que él jamás con sus ojos había visto. Por fe en esta tierra, ¿tú condenas al mundo? Dice el versículo 7, por la fe haces lo que no has visto. Por la fe crees lo dicho. Por la fe obedeces el mandato. Eso es lo que hizo este varón Noé. ¿Por qué? ¿Se paró el video? ¿Seguimos en vivo? Ya. Perfecto. Se había parado un momento, pero me regreso. Versículo 7 dice que por la fe haces lo que no has visto. Por la fe crees lo que se te ha dicho. Por la fe obedeces el mandato que Dios te habla. Entonces, en tu caminar diario, aquí en la tierra, hermano, esa fe sigue siendo activa. Todos los días la tienes que usar. Todos los días tienes que ejercerla y creerla, tener esa convicción y esa certeza, sin dudar si va a haber trabajo mañana, sin dudar si vas a estar saludable en estos tiempos, sin dudar si mañana puedes pagar tu renta o tu mortgage, o la paga de tu casa, o el auto, o la gasolina, etcétera, etcétera. Si mañana te enfermas, si mañana no te enfermas. Ahorita en estos tiempos es importante que tengas fe. Pero fe, vamos a llegar a fe en qué. No has escuchado que le agradezco a la vida, le agradezco a la madre naturaleza, le agradezco a tal cosa.
pero nunca el objeto de su fe es Dios. Ahora, nuestro objeto de nuestra fe es Dios. Y la fe que tenemos es en el Dios que hace la promesa, en el Dios que nos promete de antemano, desde mucho tiempo antes, lo que va a venir en el futuro y nos hace esa promesa. Entonces nuestra fe no es un poder interno, es el don que Dios nos ha dado de tener esa fe en Él mismo. Quiero que tengamos claro lo que es la fe. No tener fe en la energía o en lo positivismo o tener fe en la vida. Le doy gracias a la vida, dice la gente. ¿Quién te da la vida? Dios te da la vida. Entonces, pasamos en el versículo 8. Después de que Noé hace esto, creyó, hizo y obedeció, sin haber visto lo que era un diluvio, le dijo Dios una orden y lo hizo, ejerció esta fe. Entonces, por esa misma fe, condenó al mundo. Condenó al mundo. Va a haber gente que te va a estar viendo en la calle y se van a reír de ti, se van a burlar de ti, te van a tachar de loco, de mente tonto, de lo que tú quieras. Pero no saben que ellos se están condenando por la manera que tú vives por fe. En el versículo 8 dice así, menciona a otro varón, y este varón dice que por la fe hizo una acción muy importante, y es lo que me estoy reencargando, no tanto en las personas, sino en las acciones, en lo que Dios les pidió, en lo que tenían que hacer, y lo hicieron por fe. Y dice así, Abraham obedeció para salir del lugar donde él habitaba, y se fue a un lugar sin saber a dónde iba. Abraham fue llamado por Dios, le dijo, sal de tu casa, deja a tus papás, a tus mamás, y sal, y Dios te va a llevar a otro lugar. Y no le dijo a dónde iba. Y Abraham ejerció esa fe, creyó en Dios y salió de la casa de su parentela sin saber a dónde iba. Entonces muchas veces la fe, para obedecer por fe, obedeces y vas a donde Dios te llama, y muchas veces sin saber a dónde te diriges, a dónde te va a llevar Dios. No sabes, tú no sabes el mañana, Dios sabe el mañana. Él es omnisciente, omnipresente. Él puede ver el presente, pasado, futuro. Él ve lo que va a suceder mañana. Él está fuera del tiempo. Nosotros estamos dentro del cronos, lo que es el tiempo. Él no está regido por el cronos, por el tiempo. Entonces, la fe obedece. Por medio de la fe te hace obedecer. Sin saber a dónde mañana vas a estar. Sin saber qué va a suceder con tu vida. Pero tienes, recuerda, esta certeza y esta convicción. Quiero que te memorices, voy a repetir esto durante el mensaje, porque quiero que sepas qué es la fe. La fe no nada más es una creencia, algo que sientes, algo que como que de repente te da escalofríos y ¡ay, tengo fe! No, es una fe, la fe es certeza y convicción. Convicción de lo que ha de venir y una certeza de lo que se espera. La convicción de que no sabes, no has visto jamás el reino venidero, jamás has visto al cielo, jamás has visto a Dios el Padre, jamás has visto todas estas promesas que Dios te ha dado, pero tenemos la convicción y la certeza de que son ciertas. En el versículo 11 dice también así, que por la fe también esta mujer, la esposa de Abraham, Sara, siendo estéril, recibió fuerza. ¿Sí sabes que por medio de la fe puedes recibir fuerzas aún siendo viejo para recibir la promesa de Dios? Así Sara recibió la promesa de Dios de tener ese hijo y recobró fuerzas para recibir y dio a luz. Porque dice la palabra que aunque estaba fuera de tiempo de su edad para tener hijos, creyó que era en quien era fiel y el que había hecho la promesa. Sara le creyó a Dios y sabía que Dios era fiel dándole esa promesa. Entonces esa fe basada en quién, en Dios, le dio la fuerza de recibir la promesa. Así nosotros también de la misma manera tenemos que caminar en fe, y aquellos que están ancianos en nuestra congregación o de los que nos están viendo por Facebook, si tú eres un hombre ya o mujer adelantada en tu edad y tienes ese temor de que te va a dar esta enfermedad y te puedes morir en cualquier momento, por fe, Dios te puede librar de este problema, sabiendo que Dios es fiel y que te puede limpiar y librar de estas cosas que estamos pasando en estos momentos. Entonces, porque creyó en quien era el fiel, creyó en Dios. Entonces, vamos a brincarnos de aquí de Hebreos de un par de ejemplos de quiénes estos hombres de fe, y nos vamos a brincar a uno que se mencionó el domingo pasado, que fue Moisés. Pero antes de eso, vamos a hablar
bueno, vamos a hablar de Moisés primeramente. En el versículo 23 se menciona que por fe Moisés, cuando nació su mamá, Jocabet, lo escondió porque vio que era hermoso, era un niño bonito. Y dice la palabra, y no temieron, no tuvieron miedo del decreto del rey. El decreto del rey a todos y no había consecuencias de muerte también. Entonces, por la fe Moisés fue escondido 3 meses y no tuvieron miedo del decreto del rey. La fe, hermanos, dice, quita el miedo y te quita el temor. La fe te libra de la muerte, pero el miedo te paraliza sobre la muerte. El miedo siempre te va a paralizar. Lo que estás escuchando en las televisiones, en las noticias, todo es puro temor. Quita la paz y no hay esperanza. Roba la esperanza. Es como si te saliera el aliento de tu boca y no lo pudieras recuperar más, sabiendo que en cualquier momento tú te puedes enfermar, porque hay miles de cosas que están sucediendo y es como si te robaran el aliento, es como si te robaran la esperanza y dices, bueno, ¿en qué confiaré ahora? Hay en quién confiar. Hay en quién confiar. Por la fe Moisés fue escondido por su madre. En el versículo 24 dice, por la fe, ahora menciona el hijo Moisés. ¿Qué hizo por medio de esa misma arma poderosa, esa convicción y esa certeza? Por la fe, ¿qué hizo Moisés? Siendo hijo de la hija del rey, un príncipe en Egipto, dice que por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió, dice, ser maltratado, en el versículo 25, con el pueblo de Dios. Porque, mira cómo lo escribí yo. Por la fe Moisés rehusó las riquezas y privilegios y los deleites del pecado temporales y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Versículo 26. ¿Por qué? Porque Moisés tenía una riqueza mayor, dice el versículo 26, y lo lees cuidadosamente. Dice, teniendo por mayores riquezas, plural, y el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, por quien tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía la mirada puesta en el galardón. Entonces Moisés dice que por la fe escoge, rehúsa las riquezas, rehúsa los privilegios, rehúsa los deleites temporales del pecado y escoge, prefiere por fe unirse a su pueblo maltratado, golpeado, esclavizado, porque dice que tenía una mayor riqueza, mayores riquezas. Y yo te pregunto a ti hoy, ¿cuál es tu riqueza? ¿Tu casa? ¿Tu auto? ¿Tu trabajo? ¿Tu salud? ¿Tus millones que tienes en el banco? ¿Tus miles de dólares? ¿Lo que ganas cada semana, cada cheque? Ahí está tu esperanza, ahí está tu fe. Moisés tuvo esta mayor riqueza y dice así, que es un gran misterio. Escogió, dice la palabra de Dios en el versículo 26, el vituperio de Cristo, porque él tenía su mirada en el galardón, el que da los galardones, el que da los galardones. Él tenía su fe en Dios, él dice, él me va a recompensar. Entonces, ¿cuál es tu riqueza? ¿El vituperio de Cristo? ¿Cuál es tu riqueza? En el versículo 36, hermanos, nos da del 36 al 39, nos da una serie de eventos o sufrimientos que pasaron los antiguos por medio de la fe, por la fe. Y ahora yo te voy a hacer estas preguntas a ti. ¿Qué has experimentado hoy en día por tu fe? No por el trabajo, no es que porque hiciste un mal trabajo o no, no es porque si hiciste algo mal o no, no es porque si te comportaste de una manera inadecuada y te reprendieron o te regañaron o te golpearon o etcétera, etcétera. Sino yo te estoy preguntando, ¿qué has experimentado por tu fe? Por hablar de Cristo, por ser diferente a los demás, si eres diferente a los demás, por marcar una diferencia tan clara que la gente se siente tan incómoda alrededor de ti, porque tú no participas de lo mismo, de las groserías, de los
malos chistes, de las malas palabras, del mismo ambiente, fiestas, etcétera, etcétera. Entonces eres un marginado. ¿Qué has experimentado tú por medio de tu fe? Estos hombres, yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Se paró otra vez? Bueno, seguimos. Ya, creo que ya empezó otra vez. Entonces la pregunta que te hago a ti es, ¿qué virtud has sufrido por tu fe? ¿Qué azote has recibido por tu fe? ¿Qué prisión has ido por tu fe? ¿Has sufrido pobreza por tu fe? ¿Has huido y has dejado tu casa? ¿Has dejado a tu familia? ¿Has dejado a tus seres queridos por tu fe? ¿Has sido alguna vez apedreado, golpeado, escupido, maldecido en la calle por tu fe? ¿Has sido alguna vez condenado a muerte? ¿Te han amenazado por tu fe? ¿Estás angustiado y maltratado por tu fe? Todas estas preguntas es porque estos hermanos antiguos lo sufrieron. Lo sufrieron y gravemente. Y nuestra era moderna ahorita, aquí en Estados Unidos donde vivimos, aquí en México, en Latinoamérica, no pasa tanto. Pero si te vas a África, Europa, China, a los lugares comunistas, eso es muy real. Eso sucede. Pero yo le estoy hablando al pueblo occidental de aquí. ¿Cómo está nuestra fe? Ahora, el versículo 39 nos dice esta cosa. Dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ok, me están diciendo que se fue, que se está cortando, no sé por qué, pero voy a continuar. Yo creo que ahorita en un momento se regresa la señal. Entonces, regreso al versículo 39. Y todos estos, dice, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Yo les animo, hermanos, que alcancemos este buen testimonio. No pongas tu esperanza en el dinero, ni en tu trabajo, ni en tu salud, ni en tus fuerzas, ni en el cheque que viene cada semana. Pon tu esperanza en Dios y en su Hijo Jesucristo. Alcanza este buen testimonio por la fe. Por la fe los antiguos alcanzaron este buen testimonio. Se nos queda como testimonio en el versículo 39 de que todas estas personas sufrieron y pasaron mucho, pero alcanzaron el buen testimonio. Pon tu esperanza en Dios y su Hijo Jesucristo por fe para alcanzar el buen testimonio y sabiendo que al que busca a Dios sabe que existe y da conforme a sus promesas y sus riquezas en Cristo Jesús. Entonces, pon tu fuerza, tu esperanza en Dios y en su Hijo Jesucristo para alcanzar el buen testimonio y sabiendo que al que buscamos sí existe y da conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es la fe, hermanos? ¿Es algo que nada más sientes? ¿Es la fe que una vez oraste por tu salvación? Una vez que... déjame regreso. Hay una fe conveniente. Que solamente cuando estás en un problema demasiado grande que está fuera del control de tus manos. En un avión, empieza a temblar el avión y oras. Y oras y de repente eres el hombre más religioso y más devoto a Dios. Cuando hay una muerte o algo, un peligro de salud que sabes que vas a morir y de repente te vuelves el hombre más devoto y más religioso y oras y oras y oras y buscas a Dios con toda tu fuerza y toda tu mente. Todo lo demás es irrelativo, nada importa. Importa tu fe, importa el buscar a Dios. Bueno, algunos, no todos alcanzan eso. Pero está la fe que Dios quiere que tengamos. La fe que no nada más que nos salvó hace tiempo, cada uno de nosotros a su tiempo, pero que nos sigue salvando. Y esta fe sigue efectuando en estos momentos todavía, porque es una certeza de lo que se espera. Seguimos esperando. Mientras estés aquí en la tierra, tienes que seguir ejerciendo la fe. Tienes que seguir, no importa qué tribulación, qué angustia estés pasando, sigue ejerciendo esa fe. ¿Y qué es la fe también? Es la convicción. Estamos convencidos de lo que jamás hemos visto, pero la Biblia es la palabra de Dios y la creemos. No es una fe ciega. Estamos convencidos por la palabra de Dios. Entonces, en Lucas, hermanos,
17:5. Hay una palabra de aliento para ti. Si tú estás batallando con la fe, eres un hombre incrédulo, constantemente te hallas en incredulidad, batallando en la fe, batallando en la creencia de Dios, el que te creó, el que te salvó ya ahora, y batallas con esta incredulidad. Bueno, no eres el único que has pasado por esto. Toma aliento y como dicen en inglés, take heart. Ánimo. Dice Lucas 17:5, dice, los apóstoles también, dice, pidieron al Señor y dijeron, aumentanos la fe. Pídele tú al Señor que aumente tu fe si te está faltando la fe, especialmente en estos momentos en la vida que estamos viviendo. Señor, aumenta mi fe, porque no se te olvide que el don de Dios, la fe es don de Dios, no viene de ti. La fe es el don de Dios. Es que pídele a Dios, auméntame la fe. Y si tú eres uno que me estás escuchando y jamás has tenido fe y no crees en Dios, pídele a Dios que te dé esa fe, porque tu vida peligra. Tu vida está en peligro. No nada más por el virus que está pasando allá afuera. Hay un virus mayor, que es la muerte, y jamás no hay cura para esa muerte. Solamente en Cristo Jesús hay cura. Sí hay cura, me retracto, sí hay cura. Pero solamente en Cristo Jesús es la cura para librarnos de esa muerte. Por último, en Romanos 1:17 dice así, porque en el Evangelio, entre paréntesis, lo que creemos acerca de la salvación, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. ¿Qué significa esto? Dice así, déjame terminar el versículo. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si tú eres un hombre ya justificado, esto se sacó del Antiguo Testamento en Habacuc 2:4. Te lo voy a decir de esta manera, como lo dice Habacuc. Los justificados por la fe vivirán. Si quieres ser un hombre justificado, tienes que tener la fe en el objeto indicado, que es Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados. Y si quieres ser justificado, tienes que caminar por esa fe en el Hijo mientras estés aquí en la tierra. ¿Qué significa que el Evangelio? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. ¿Qué significa por la fe y para fe? En otras palabras, es una frase que significa, que se refiere que empieza por la fe desde el comienzo y termina con la fe hasta el final. Por la fe y para fe. Empieza siempre por la fe y termina por la fe. Hermanos, que en este tiempo que hemos estado pasando temores y miedos, inseguridades, falta de trabajo, falta de salud, falta de muchas cosas, que no te falte la fe. Asegúrate que no te falte la fe. Que sean muy bendecidos, hermanos, y gracias por este tiempo que me dejaron compartirles a ustedes. Dios los bendiga.